Rafa, y una vez que uno hace un alcance, empieza un camino que le llamamos la vía gubernativa. Me gustaría mostrarte esta gráfica donde nosotros tenemos la última información que yo manejo. No manejo información más actualizada porque el 2023 sería la más actualizada, pero no lo he hecho. Ojalá lo pueda hacer pronto. Pero a Ujú, 2019 nosotros teníamos una vía gubernativa que demoraba 48 meses. Es decir, ujú, si yo me pongo, vamos a pensar que el director tiene un cúmulo de información tan grande de parte del contribuyente, que él es capaz de hacer un proceso de auditoría con los poquitos auditores que tiene, pero está en capacidad de hacerlo. Produce el alcance, lo notifica. Es muy probable que cuando lo notifique, esa plata no la cobre él. ¿Por qué? Porque la cobrará el otro gobierno. 48 meses después se agotará la vía gubernativa y el contribuyente entonces empezará otro camino que sería la sala tercera de lo contencioso administrativo. Demorará 2 años, no sé cuánto demorará, pero con toda seguridad ya estará el próximo director de ingreso, no el que empezó la auditoría. Pregunta, ¿cómo hacemos para mejorar esta cifra? Bueno, yo creo que parte del proceso de mejora puede ser pasar, por un lado, por lo que ya hemos estado conversando, de fortalecer el personal de la institución para que de verdad pueda cumplir con el volumen del trabajo que tiene que manejar con digamos, todos estos procesos en vía gubernativa, poder sacarlos. Mira, a nivel de Latinoamérica, porque cuando hablamos de la vía gubernativa incluye su agotamiento, es decir, la primera etapa, la reconsideración y la apelación. Ese número no está dentro de los peores números de la región, ¿no? Pero tampoco está dentro de los mejores. El óptimo de vía gubernativa debería ser 24 meses, el óptimo de la vía gubernativa. Y en casos más con dilaciones complejos, 36 meses. Eso sería algo mucho más razonable, pero para lograr eso necesitas herramientas, personal y también, digamos, data, información para poder lograr avanzar más rápido en los procesos. Y lo otro que yo creo que también sería necesario es tener una fórmula que nos permita poder eso que se llama como cerrar los casos antes de llegar a esa vía gubernativa, ¿ves? Antes de que alguien decida invertir 48 meses de recursos de una empresa o de un contribuyente en ese tipo de litigios, poder llegar a una instancia donde se pueda tratar de hacer un cierre anticipado de cualquier conflicto o cualquier disputa, ¿no? Antes de entrar a ese proceso de 48 meses. Sabes que hace poco declararon inconstitucional las normas que pretendieron incluir el arbitraje tributario en Panamá, eh, por lo que evidentemente de lo que yo estoy hablando no es un arbitraje, estamos hablando de una instancia o dentro de la institución que te permita llegar a hacer unas propuestas de cierre o de acuerdos para cerrar esas auditorías antes de meterte 48 meses a litigar. Es correcto, la estadística no estaría completa si después de analizar los recursos que cuenta la DGI para hacer el alcance vía auditores, vía abogados, el tiempo que le va a costar y por último esta gráfica o este dato que te muestra la cantidad de porcentaje de casos ganados y perdidos por la DGI. Porque la sensación es que el que iba a perder, mejor se acogió una moratoria si la da cada 6 meses. Entonces, el que en verdad termina peleando un caso tiene algo de convicción, plata para poder pelearlo. Uh Y -huh. además de eso, ya tenemos un TAT. Y yo no estoy haciendo ningún cuestionamiento a los ya cuestionados, que son estos fallos de justo y bueno. Y no nos interesa en este momento analizar la calidad de los fallos ni de sus jueces, ni somos juez de esos jueces. Pero sí tenemos que ver los datos fríos.
76% de los casos a 2020 los ganaba el contribuyente. Esto es una reversión de lo que inicialmente fue una estadística totalmente contraria, donde el contribuyente perdía todo, ahora el contribuyente parece ganarlo todo. Es decir, vas a empezar un proceso de auditoría, pero algo pasa. Todos los casos se ganan vía arbitraje, pero vía moratoria, y los poquitos que hay los pierdes en el TAT, porque esta estadística te dice que para cada auditar se va a perder en el TAT. ¿Cómo tú interpretarías este monto de casos ganados por el contribuyente en el TAT? Hay varias interpretaciones posibles. Una podría ser que esos casos que llegaron a ese nivel han sido, ¿cómo se dice?, pobremente sustentados o como tú decías, usaste mal la data que recabaste en la auditoría y el caso era débil y lo perdiste, ¿no? Ese es un caso. Yo creo que gran parte de ese porcentaje, de ese 76% que mostraste ahí, deben venir. ¿Tú recuerdas ese cúmulo de solicitudes de no aplicación de CAIR que se rechazaron en su momento? ¿Te acuerdas? Sí, Hubo un cómo par no. de años que rechazaron el 95%, ¿te acuerdas? Sí, Mucho de eso debe venir de allá y tú y yo sabemos que esa fue una decisión no muy racional, no muy lógica y que parece que ahora lo que está resultando es que, bueno, todo ese poco de rechazos no tenía justificación, ¿no? Por un lado. Por otro lado, creo que lo otro que significa es que los contribuyentes que creen tener un buen caso y que tienen los recursos para defenderse, sienten que tienen una instancia donde pueden ir a tratar de hacer valer sus derechos si a nivel de la DGI pues no fueron escuchados o se siente que no fueron escuchados. Y lo otro es que me parece que en este periodo, como tú bien lo apuntaste, esas moratorias, o yo le llamo que era una macromoratoria, yo no las veo tanto como cuatro moratorias, sino como que una misma moratoria se fue alargando en el tiempo y nos quedamos con una macromoratoria de 4 años, puede ser. Dieron la oportunidad a que en muchos casos se cerraran a nivel de la DGI, diciendo, mira, cerremos este litigio, paguemos esto, nos ahorramos los intereses, nos ahorramos los recargos y cerramos esto y seguimos con nuestros negocios, ¿no? Entonces, muchos contribuyentes se acogieron a eso y la DGI recaudó, que como tú hemos conversado, es el rol de la DGI recaudar por un lado, y lo otro también es que a nivel del TAP, me parece a mí que aparte de esos casos de CAIR, que como digo, tú sabes de estadísticas, rechazar 95% de solicitudes, eso no respeta ningún tipo de estadística de nada, ¿ves? Y creo que pasó como, puede haber pasado como 1 o 2 años con el director Cucalón y como 1 o 2 años con Cortés, que se rechazaron un 90%, no sé. Entonces, mucho de eso debe estar recogido en ese 76%.